¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un tema más de esta serie acerca de el día de reposo, el séptimo día de la semana, el día sábado. Estamos tratando de contestar y responder a cualquier inquietud que ustedes puedan tener acerca de este tema. Por lo tanto, si ustedes quieren dejar un comentario y alguna pregunta para responder en el siguiente video, con todo gusto háganlo libremente. El texto que vamos a considerar en esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, y desde el verso 23 en adelante leemos lo siguiente. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día sábado, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es correcto? Pero él les dijo: ¿y nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar como sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo, o el día sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Entonces, mira, aquí encontramos otro momento, otra experiencia del Señor Jesucristo con los discípulos. Dice que un día sábado de tarde iban caminando por los campos con los discípulos comenzaron a arrancar espigas de trigo. Yo me imagino, ¿verdad? Porque dice el texto que arrancaron espigas para comer el trigo. Entonces tomaron las espigas, las cortaron, las movieron en sus manitos. Todavía se hace eso en el campo, ¿verdad? Así que una vez que ellos sacaron la paja, comieron el trigo y siguieron avanzando. Entonces, dice el texto que los religiosos que los observaban, ¿verdad? Dice que comenzaron a murmurar diciendo: ¿por qué hacen en el día sábado lo que no es lícito? ¿Por qué razón? Porque el mandamiento decía en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que en el día de reposo sábado no había que trabajar, por lo tanto no había que trillar el trigo, no había que hacer, ¿verdad?, todo lo que es la cosecha propia de este cereal, ¿verdad?, y todo lo que implicaba. Pero el texto dice que Jesús con sus discípulos no estaban trabajando, no estaban haciendo una trilla, no estaban cosechando el trigo, no. Dice que ellos iban de camino, porque el sábado por la mañana Jesús con sus discípulos estaba en la sinagoga adorando a Dios en el día de reposo. Por la tarde seguramente andaban haciendo predicación, seguramente andaban haciendo visitaciones, sanando enfermos, iban pasando por el campo, de pronto sintieron hambre, cortaron algunas espigas y ellos las limpiaron y se comieron el trigo. Por lo tanto, en este caso, los discípulos no estaban trabajando, no estaban transgrediendo el sábado. Ahora, ¿cómo respondió Jesús frente a este comentario de los fariseos? Y él les dijo: ¿y ustedes no leyeron lo que pasó con el rey David en aquel tiempo, cuando David estaba siendo perseguido a muerte por el rey Saúl? Había sido ungido David recién por Samuel, pero todavía no había sido entronizado, de tal manera que Saúl estaba celoso y envidioso de David, así que procuraba matarle. David había huido por las montañas, se escondía en las cuevas con sus seguidores, con sus soldados. Entonces dice que habiendo estado ellos huyendo, ¿verdad?, de la persecución a muerte, dice que de pronto sintieron hambre, se les acabó el alimento, y dice que fueron al sumo sacerdote, quien administraba el templo, el santuario, y dentro del santuario todas las semanas se ponían 12 panes. Y estos 12 panes se cambiaban los días sábados, precisamente se ponían 12 panes frescos y los panes añejos de la semana anterior se sacaban. Entonces, si tú vas al relato del texto del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que esos panes ya habían sido cambiados, ya habían sido puestos los panes frescos en el santuario y los 12 panes de la semana anterior ya el sacerdote Abiatar ya los había sacado y esos panes le dio a David y David comió con sus compañeros para satisfacer su hambre que estaban teniendo en ese momento.
Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo el maestro acá? ¿Qué es lo que le está diciendo a los fariseos? Le está diciendo lo siguiente: los panes del santuario los podían comer solamente los sacerdotes. Pero en este caso, Dios hizo una excepción y permitió que David con sus compañeros comieran los panes de la proposición. ¿Por qué? Porque él estaba huyendo y no tenía nada para comer. Fue una excepción. Si David hubiese ido todos los sábados a pedir ese pan, el sacerdote no se lo habría dado. Pero fue una excepción por la situación que él estaba viviendo, porque eran panes sagrados. Y el Señor Jesús dice aquí que esos panes sagrados le correspondían solamente a los sacerdotes. Bueno, tomando esa ilustración que Jesús les dio a los fariseos, Él les está diciendo entonces que el hecho de que sus discípulos hayan cortado algunas espigas para comer algunos trigos y suplir su hambre, no es trabajar, no es transgredir el día de reposo sábado en absoluto. Y por eso es que al final acá dice: también les dijo, el día sábado o el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, fue hecho para beneficio del ser humano. Y no fue el hombre hecho para el día de reposo, claro, obviamente, ¿no? Es decir, los fariseos tenían trastocado los valores. Para ellos era más importante la santidad del sábado que las necesidades de las personas. Y Jesús le está invirtiendo los valores. No, el sábado fue hecho para beneficio del ser humano. Es decir, el centro es el ser humano, que la plenitud, la felicidad, la paz, la armonía, el bienestar del ser humano. El día de reposo sábado fue hecho para bendición del ser humano. Y termina diciendo acá: por lo tanto, el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, es Señor aún del día sábado. En otras palabras, Jesús está validando el mandamiento del día de reposo. Jesús está confirmando que el mandamiento que nos manda a guardar el sábado sigue vigente en el Nuevo Testamento, solo que no como los fariseos, que estaban preocupados de la formalidad, sino como Jesucristo guardó el sábado, que estaba concentrado y centrado en el ser humano, en la persona, en el bienestar del ser humano, para lo que fue dado el sábado en su mismo origen. En uno de los temas de esta serie nosotros vimos que allá en el Génesis, apenas fueron creados Adán y Eva, vivieron un día de reposo sábado para contemplar las maravillas que Dios había hecho para ellos. Por lo tanto, el sábado es un día de bendición para la raza humana y Jesús sigue siendo el Señor del día sábado. ¿Decides tú ponerlo en práctica en tu vida junto a tu familia? Será de gran bendición para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.